intento de Videla quedó en el camino. Sandoná que quitó. Rifurcá que toca a la Madrid después. La pelota. Anotazo del arquero. Ahí viene el envío de Sotti, viene a buscar Marini. ¡Gol! ¡Gol! ¡La Madrid! Hola, hola, ¿cómo están? Acabo de mandarle invitación a un hombre con muchas vidas, porque fue futbolista, yo creo que así lo van a recordar un poco los más veteranos, pero también hizo stand-up, hizo streaming. Ahí lo van a tener más presente los pibes, calculo, pero fue panadero, productor de seguro, creo que fue chofer de aplicación, periodista deportivo, escribió un libro y ahora creo que hasta incursión en el rubro inmobiliario. Ya está conectado Hugo La Madrid con nosotros, el Flaco La Madrid. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es buena información, muy buena la producción, ¿eh? Muy bien, muy buen laburo. Porque no todos dicen todo, ¿eh? ¡Epa! Bien, muy bien. Bueno, vos debutaste en primera, estás viendo muy pibe, 19 años tenías cuando debutaste en primera, y debutaste con un gol de vaselina Deportivo Italiano. ¿De qué jugaste ese partido? Porque yo, si no tengo mala información, en la tercera vos eras central. Exactamente, era marcador central y debuté en primera con un gol jugando 9 cosas. A ver, debutar con un gol, ni Messi, ojo, ni Messi lo pudo hacer, ¿eh? Tal cual. Pero sí, son esas casualidades que se dan en el fútbol, ¿viste? A veces donde vos venís jugando en determinado puesto en divisiones inferiores, alguien por alguna circunstancia particular tuve que suplir al Mencho Medina Bello, que por ahí lo tienen un poco más presente, en un partido de tercera. El Mencho no pudo venir, jugué yo en tercera ese día. Hice 2 goles y me suben a primera y bueno, a la semana siguiente debuto entrando en el banco, el segundo tiempo me toca entrar y convierto un gol. O sea que mi debut fue un poco de casualidad, pero con un gol, sí. ¿Y quién te afirmó de volante central? Cuando llega Rogelio Domínguez, en el año ya siguiente, en el año 86, es quien me pone de 5 y ahí ya quedo, ya con el Coco, con el resto de los técnicos, ya quedo como volante central, quedo en la mitad de cancha. También había que adaptarse, entre nosotros te digo esto, ¿no? Había que adaptarse porque había jugadores que jugaban bien en serio en esos equipos, entonces uno tenía que correr y recuperarla. Y yo levanté la mano y digo, yo puedo correr. Y sí, era la única manera de poder jugar un poco en ese equipo. Flaco, ¿ahí ya te había llamado Pachamé para el juvenil o todavía no? Me llaman el año 84, sí, más o menos fue todo, perdón, hice la cuenta, sí, me llaman allá en el 84, o sea, antes de debutar en primera, yo estaba jugando en la selección juvenil, jugamos el sudamericano en Paraguay, esto fue enero del 85, yo debuto allá por septiembre del 85, sí, fue antes. Ya usabas el pelo largo en esa época y lo mantenés todavía, has mantenido el look 40 años. Sí, salvo algunas situaciones donde, por ejemplo, nombraste a la panadería, ¿viste? Había que mantener una cuestión de prolijidad, no puede andar el panadero regulando los pelos mientras te atiende, así que en esa época me lo corté, pero en realidad, mientras siga creciendo lo vamos a dejar. Le pegué un recortecito, no hace mucho, fui a una peluquería, en realidad, entre nosotros también te cuento, ¿no? A mí me corta Silvana, que es mi esposa, hace muchos años, y la última vez que me cortó bastante mal, entonces fui a probar una peluquería, y me cortaron peor. Así que, bueno, pero ya lo bueno es que sigue creciendo, entonces lo vamos a dejar de nuevo así largo. Está muy bien. Estaba pensando en ese equipo en tus comienzos, que tenía a Filiol, tenía a Rubén Paz, Gustavo Costas, Colombati, Walter Fernández, extraordinario goleador. ¿Qué equipazo tenía Racing en esa época? Y vos, por supuesto, ahí metido entre todos ellos. Era un equipo que conjugaba a todos esos grandes jugadores que nombraste con muchos chicos que veníamos de las divisiones inferiores, entonces había formado un plantel bárbaro, que bueno, ese plantel corona el título en la Supercopa, la primera edición de la Supercopa. Fue una de las grandes alegrías que me tocó vivir, porque con 20, 21, 22 años, poder jugar al lado de estos monstruos, la verdad que fue todo un privilegio, y entre nosotros también, para ellos jugar conmigo también, ¿viste? Y el desahogo que fue para la gente de Racing, porque Racing no ganaba un título desde el equipo de José, hacía más de 20 años que no ganaba un título de cualquier tipo, y ni que hablar de título internacional, y esa Supercopa del 88 vino a cortar una sequía larguísima, la gente de Racing la celebró mucho. Sí, fue una isla en esos 30 y pico de años de Racing,
sin conseguir un título que, bueno, después en el 2001 se consigue y ya cambia un poco todo ese karma, ¿no? Pero sí fue. Y además ese es un equipo y es un plantel muy recordado por los más veteranos, ¿no? Cuando yo me encuentro con algún veterano, le hago siempre el mismo juego, le pregunto, le hago comparar, por ejemplo, aquel plantel del 88-89 contra estos últimos, y los más veteranos te dicen, che, aquel plantel era mucho mejor, sí. Fuiste, bueno, campeón ahí de la Supercopa y después al año siguiente Racing vuelve a jugar a Libertadores después de mucho tiempo. Y ese es un torneo para Racing muy importante y para vos dramáticamente importante porque cambió tu carrera esa Copa Libertadores que jugaste comienzo del 89, 3 meses con la tibia fracturada. Sí, con la base de la tibia, muy buena información, muy buena información tiene. Sí, con la base de la tibia rota por un golpe que había sufrido en un partido contra Instituto en Córdoba, pero ¿sabés qué pasa? La decisión fue pensar que teníamos un equipo con los nombres que recién vos dijiste, muy candidato a poder ganar Libertadores. Entonces la verdad no me la quería perder, hice todo lo posible para jugar en la medida que podía. Bueno, eso sí condiciona de alguna manera el jugar, no solo en condiciones de desigualdad, sino lesionado y con dolor, condicionó todo lo que vino después, porque después tuve 3 operaciones, malas recuperaciones y mi carrera ya a partir de eso entró en un declive pronunciado. Estabas con la pierna enyesada, creo, en tu casa y 48 horas después eras titular frente a Sporting Cristal en Lima, pedido el Coco Basile, ¿así fue más o menos? Fue así. ¡Qué locura! Yo estaba enyesado ya porque estábamos esperando un periodo más o menos prudente para operarme. Y bueno, una llamada telefónica y que el Coco te pida algo es realmente un honor. Lógicamente, yo nunca evalué qué podía pasar después. Yo dije, voy y juego. Y bueno, sí, 48 horas después de estar enyesado en mi casa, viendo el primer partido de la serie, porque el primer partido fue contra Universitario de Lima, allá también en Perú, en Lima. Y bueno, ese segundo partido de la excursión por Perú me tocó jugarlo y afortunadamente ganamos, y de ahí más vinieron varios partidos también de Copa Libertadores. Ese equipo, si no se hubiese tropezado con Atlético Nacional, era uno de los candidatos al título también, Flaco, ¿no? Era candidato a título, nos cruzamos con Atlético Nacional, que fue el campeón. Después Claro. terminó siendo el campeón y recordemos que en ese equipo estaba Higuita, estaba Lionel Sí. Álvarez, estaba Pablo. O sea, era un equipo realmente La base de la muy selección importante. colombiana. Sí, muy bien. Así es. Así que, y de hecho yo vi por algunos lados ahí en internet algunas entrevistas a los jugadores de aquel momento y con el tiempo ellos dicen que ese título es muy valorado porque habían enfrentado a un equipo de Racing como el que teníamos nosotros, que era tan importante como el de ellos. Flaco, vos fracturado, no te entrenabas, me imagino. ¿Qué hacías? Llegaba el día del partido, te pondrían una infiltración de esas que te hacían olvidar tu nombre y salías a jugar. Exacto. Yo durante la semana no entrenaba, de hecho tampoco jugaba el torneo local, solamente estaba guardado para jugar los partidos de Copa, y es así como vos decís, concentraba, y cuando llegaba al vestuario me infiltraban para dormir la zona donde estaba el dolor, donde chocaban los huesos, ¿viste? Y bueno, así salía a la cancha, y era algo que me duraba hasta los 15, 20 del segundo tiempo. Todo lo que restaba del partido era un dolor casi insoportable. Si bien jugaste hasta los 33, vos recién decías que esa lesión cambió tu carrera. Y eso fue a los 24. ¿Cómo hiciste para jugar 9 años más después, digamos? ¿Qué hacías físicamente? ¿Qué garra le ponías para poder aguantar? No, siempre di ventajas porque el problema del tobillo es que quedó sin una flexión normal. Entonces, al no tener la flexión y la extensión es este movimiento, ¿no?, del tobillo. Al no tener eso, ¿qué pasa? Se te contractura el gemelo. Se contractura el gemelo, y cuando se contractura el gemelo derecho, vos te apoyás más en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, empezás a joder la rodilla izquierda y se empieza a desbalancear todo. Y yo en los últimos años de carrera no los disfruté para nada, jugaba como podía, y a los 33 dije basta, porque ya era un sufrimiento. Y también ya en un momento y en un contexto donde muchos clubes empezaban a tener deudas. Estamos hablando de la previa al 2001, entonces decidí allá por el 99 dejar el fútbol. En el 90 estabas en una lista previa de Bilardo para el Mundial y también sufriste una lesión, ¿no? No pudiste ir. Esta lesión de la que hablamos, que fue el 19 de febrero del año 1989,
se produce una semana antes de que Bilardo me llame. Yo había jugado en los juveniles con Pachamé y de su parte de su cuerpo técnico, de Bilardo digo, y sí, un periodista de hecho me había dicho esa semana, mirá que la semana que viene te va a convocar Bilardo, y bueno, fue la lesión y Diego Maradona se perdió a jugar conmigo. Eras una gran alternativa a Checho Batista, eras un mediocampista que hubiera sido un aporte importante en esa selección del 90, me imagino. Y era el formato que le gustaba al Narigón, ¿viste? Eran jugadores el 5 grande, grandote, alto, de que pudiera distribuir más o menos bien la pelota. Sí, era más o menos la figura que el Narigón quería para ese puesto. ¿Es cierto que cuando estabas ahí en medio de la lesión apareció una oferta de Atlético Madrid que quería pagar 5 palos por vos? 5 palitos verdes, por un número 5 allá en los años 89. Muchísima plata. Sí. Era, Sí, por un número 5, bueno, digo, en esa época. Si a Diego lo pagaron 10, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente después de la primera operación, que se apuran, el médico se apura, yo tampoco dije nada, y bueno, apurarse la primera operación, lo que sucedió es que esa cicatriz se abre, después no termina de cicatrizar, me tienen que volver a operar y de ahí otra operación más y ya está. Ya después quedó en el olvido lo del Atlético de Madrid. Estaba Juan de Stefano ahí en presidente de Racing, ¿no? También apurando las cosas, me imagino, porque 5 palos para Racing era mucha guita. Entraba plata, claro. Che, ¿y después te trabó la posibilidad que te fueras a Boca en un momento, Juan de Stefano? Yo me termino peleando con Juan por una cuestión contractual. El error fue mío por haber ido a pelear yo mi contrato. En general debería haber un representante, pero como no estaba tan de moda el tema de los representantes, sí había, pero no había tantos. ¿Tuviste vos o nunca tuviste representante? Nunca. Nunca tuve. Y bueno, cuando vos peleás o vas a defender tu plata y te encontrás con otro que más o menos somos parecidos en las formas y en los, a veces algunos gestos y algunas palabras, bueno, terminamos peleando mal, y bueno, eso me costó la salida de Racing, que cuando Antonio Alegre se entera, me llama, y yo tenía que firmar la desvinculación con Racing. Cuando Juan se entera, no me firma el pase, no me da la libertad de acción, hasta una semana después que había arrancado el torneo. Entonces ya había cerrado el libro de pases, o 1 o 2 semanas, había cerrado el libro de pases y ya me quedé sin poder jugar. Te tuviste que ir a Chile en ese momento. Me fui a Chile, sí. A tu favor, De Stefano se peleó con mucha gente, así que no sos el único caso. ¿Era muy jodido como presidente? No. Yo no. De hecho, yo nunca tuve otra discusión más que esa. De hecho, lo estoy por llamar ahora en estos días. Tengo ganas de hablar con él. Juan debe tener ya 90, por ahí debe andar. Y la verdad, yo no tengo rencor con nadie. Lo que pasó ya pasó, y me parece que no está bueno andar con rencores en la vida con personas que quizás obraron mal. Condicionar un futuro, sí, porque me lo condicionó, pero ya está, ya todo pasó. En la selección decías, Maradona se perdió a jugar conmigo. Vos estuviste en Mandillú, pero ¿coincidiste con Diego entrenador o no? Vos estuviste en ese periodo, ¿no? Antes, 93-94. Claro. Y Maradona llega a 94-95. Ahí va. De vuelta, Diego se perdió de tenerme de entrenarte. por pocos meses. El destino se empeñó en no cruzar los caminos, pero sí, lamentablemente no tuve la chance de que me dirija tampoco. Escúchame, tengo un dato que escuché alguna vez, que vos tenías una camiseta 10 de Maradona y la tuviste que vender para comprar un bajo mesada, ¿es cierto? 50%. A ver. Okay, a ver. La selección juvenil, la del 85, sí, que hablamos recién, a mí me dieron la camiseta 10. No por condiciones, sino por el apellido, por el alfabeto, ¿viste? Me tocó A, B, C, D, bueno, me tocó la 10, y yo agarré la 10 y sin ninguna vergüenza me la puse. Entonces yo jugué con esa 10, que era la camiseta argentina de la marca Lecoq. Claro, la del 86. La del 86, y acá estamos hablando del 85, claro. Entonces, a mí me tocó esa camiseta jugar. Ahí está, es esa que está ahí en imágenes. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, bueno, alguna situación económica no demasiado cómoda. Y un día había que refaccionar la cocina y hacer unos cambios y qué sé yo. Y la vendimos, no por un bajo mesada, no le bajemos la camiseta a Diego del valor, pero sí la vendimos para hacer toda
toda la cocina, sí, sí. Una pena, pero bueno, ya fue, ya fue. En Douglas High, cuando terminabas tu carrera, ¿te tocó en un momento también ser entrenador? ¿Jugabas y entrenabas? ¿Y entrenabas a tus compañeros, digo? Fueron 2 partidos cuando el técnico, que no recuerdo quién fue, se había ido porque, bueno, no pagaban, no cobrábamos, era un desastre y, bueno, quedaban últimos partidos del campeonato y junto con José Perazzi, que era el arquero, los dos más grandes, jugábamos y dirigíamos. También me tocó hacerlo en Juventud Antoniana en un partido, pero no es recomendable, no es recomendable porque vos hace 10 minutos estabas teniendo determinadas bromas o haciendo determinadas cosas con compañeros y de golpe estabas un escalón arriba tratando de decir, che, no hagan lo que estaban haciendo conmigo hace 10 minutos. Entonces, sí, pero fueron un par de partidos allá en los finales de mi paso por Douglas. Bueno, no sé si en algún momento pensaste en dedicarte seriamente a ser entrenador, pero ha pasado muchos casos de eso que, si no recuerdo mal, Gallardo dirigió a sus excompañeros, Chacho Coudet, ¿no? Y Radamonte me parece que también. Digo, que muchas veces se retiran y empiezan a dirigir el club en el que jugaban hasta hace un ratito. Sí. De hecho, yo después hice el curso y dirigí unos meses a Douglas G de Pergamino ya como técnico, si bien dirigiendo a algunos compañeros, pero ya era otra la situación, ya estaba más formalizada, yo ya era técnico y no quedaba un plantel entero de compañeros, sino que quedaban algunos pocos. Pero sí, también me tocó la oportunidad de dirigir a compañeros. Y bueno, también entre nosotros, ¿no? Es una buena oportunidad para vengarte de algún compañero que no bancabas demasiado. Digamos todo. Me imagino que tiene que ver con esas situaciones de la época y de los clubes que vos marcabas recién, ¿no? Deudas y demás, que cuando dejaste de jugar, cuando decidiste dejar a los 33, no había plata en el banco, no había nada ahorrado. Tenías que ponerte a laburar de inmediato, digamos. Sí. Contexto que hablábamos recién, ¿no? Fines de los años 90, principios de 2000, crisis en el país y demás. No había un mango, había deudas, había mucha deuda. De hecho, tuve que reventar un auto para pagar la deuda de tarjeta y de banco y arrancar de cero. Ahí fue cuando pusimos la panadería con una mano atrás y una adelante y fue tratar de capear esa crisis que lo pudimos hacer. Y bueno, y de a poco empezar a tratar de ordenar la vida personal a la que uno no le había prestado atención mientras jugaba. Uno cuando juega, hoy creo que ya no pasa tanto, no presta demasiada atención a lo que puede venir, a qué vamos a hacer del día de mañana, qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? Entonces nos agarra medio sorpresa y bueno, hubo que poner un negocio para el cual no nos habíamos preparado ni nada. ¿Mentalmente estabas preparado para el retiro o tampoco, flaco? Sí, no porque vos decís, no, me quiero retirar, que es lo que decimos todos, pero sí, porque yo ya venía padeciendo el dolor del tobillo hacía muchos años, ya los últimos 2 o 3 años de jugar era enfrentar a pibes de 20 años o 20 y pico de años jóvenes que no te respetaban, porque nosotros cuando subíamos a primera sí respetábamos de otra manera a los jugadores grandes, ya los pibes en las últimas épocas no te respetaban, entonces no podías jugar los partidos hablando nada más, porque los pibes ya son distintos. Entonces costó mucho los últimos 2 o 3 años, así que desde ese lado no lo sufrí, pero sí por el hecho de que uno no se resigna a dejar el fútbol. ¿Y por qué la panadería y no otro negocio, digamos, cuando te retiraste? No lo sé. A ver, hay un local que es de la familia de mi suegro, acá abajo donde estamos viviendo ahora, y con mi cuñado dijimos, ¿qué podemos poner? Y podía haber sido un taller de caño escape, corte y confección o una panadería, cualquier cosa, porque no sabíamos hacer nada. Dijimos panadería porque él había hecho un curso de pastelería o algo así. Y bueno, pusimos el negocio en agosto del 2001. La crisis de diciembre del 2001 nos hace volar por el aire y es ahí donde decidimos romper un eslabón en la cadena de precios. Recuerden que había habido una devaluación muy fuerte, entonces había que tratar de achicar los márgenes y bueno, y ahí fue la decisión de empezar a hacer las cosas nosotros y que costó un poco, pero lo pudimos sacar adelante y de hecho tuvimos el negocio 4 o 5 años laburando muy bien. ¿Ahí fue cuando agarraste el libro de Choli Berretiaga y empezaste a amasar vos? Claro. Un día
cierro al mediodía y dije, no puede ser tan difícil hacer una pasta frola. Y agarramos el libro de Choli y ahí seguimos la receta. La primera se quemó, la segunda salió más o menos y la tercera se lo digna, como para venderse. Y bueno, y ahí arrancamos y dijimos, che, no es tan difícil esto. Sí, lo que es complicado, y cualquiera que labura en el rubro o en una panadería sabe que esto es hora cuerpo. Hoy quizás hay mucha más maquinaria automática que en aquellos tiempos. Es hora cuerpo, hora hombre, muchas horas sin dormir, trabajando en horarios cambiados con la vida normal de la mayoría de las personas, pero lo pudimos sacar adelante. Ahí va. Y después se puede decir que las redes sociales, específicamente Twitter, te ayudaron un poco también a llevar adelante el duelo de haber dejado de jugar, pero también a reinventarte, porque pasaste a ser un personaje mucho más público, convocado por un montón de programas, que se te abrieron otras posibilidades, las que recién hablábamos de repente en los medios. Sí, yo cuando... A ver, a mí las redes me devuelven... Twitter, no las redes, Twitter. Me devuelven un poco a la vida pública que había... donde yo había desaparecido, y teníamos una cuenta bastante picante en aquellos tiempos, bastante picante en todo aspecto, y bueno, eso empezó a llamar la atención. Yo entendí que el ida y vuelta con la gente generaba esa sensación en el otro, que dice, che, este es el que jugó al fútbol y me está contestando, o peleando, o lo que fuera. Y de a poco yo noto que me empiezan a seguir personajes del periodismo, de la política, de los medios, y dije, bueno, algo está llamando la atención de todo esto, y bueno, la verdad que sí, me devuelve un poco a la vida pública, y le enganché la mano, sabiendo cuándo pelearme, sabiendo cuándo no, sobre qué temas ser picante, también en cuáles no, y bueno, de a poco todo eso que pude hacer en redes, de a poquito lo fui llevando también a los medios cuando me empiezan a abrir las puertas. En 2017 te presentaste como candidato a vicepresidente segundo de Racing. ¿Te gustaría volver a participar en política o es algo que lo dejaste atrás? Mirá, casualmente esta semana, vos no me estás siguiendo a mí, ¿no? Vos no me estás siguiendo a mí, ¿no? No, casualmente para nada. Esta semana tuve reuniones con dirigentes actuales, con dirigentes anteriores, más que nada por el tema de mi laburo, de mi rubro, que también lo mencionaste por ahí, y le decía, a todos le dije lo mismo, mi intención no es volver a hacer política desde el lado de campaña. Yo estuve 20 años ligado a la política del club, pero no desde la campaña política y desde ir a hablar con los socios, ya eso no me veo, estoy cansado para eso, pero sí lo que le decía a todos es que si el presidente de Racing, sea cual fuere, hoy es Milito, ayer fue Blanco, y les hago esta figura, si necesitan que le vayan a regar los arbolitos del predio, yo estoy. Para lo que haya que colaborar yo estoy, pero de vuelta para pelearme políticamente ya no, pero a ver, uno por Racing haría cualquier cosa. Fuiste compañero de Gustavo en una época de Racing compleja, no en esta época más dulce, sino cuando costaba mucho todo. Lo conoces mucho, ¿te sorprende lo que ha logrado en esta etapa como entrenador? Esta que es su tercera etapa en Racing como entrenador. No, o sea, lo que sorprende son las formas, porque él en su momento, en los otros dos pasos anteriores, convengamos que fue una época complicadísima del club también, no teníamos este personaje con sus defectos y sus virtudes. A veces a mí no me gusta cuando él la pasión lo toma y por ahí termina discutiendo con los árbitros o con los jueces de línea. ¿Por qué? Porque cuando vos sos jugador, lo que necesitas en momentos que dentro de la cancha la cosa no te sale es mirar hacia afuera a ver qué indicación te da el técnico. Y el técnico se está peleando con el juez de línea, el hijo del técnico le está pegando al cuarto árbitro. Entonces, eso es lo único por ahí que yo le criticaría. Me parece que no hay otra persona que entienda tanto el mundo Racing y sepa transmitírselo a los jugadores que han llegado en estos tiempos como él. Lo que él ha logrado desde ese punto de vista realmente es fabuloso. Es como que les ha inoculado una pasión que no necesariamente todos tienen, porque una cosa son los chicos que vienen de las inferiores y otra cosa es un jugador que traes de otro lado, ¿no? Y se incorpora a Racing y de repente todos entran en ese modo Costas, ¿no? De vivir los partidos, de jugar lesionados, de darlo todo por una clasificación. Sí, y es algo que no sucede
Ya en este fútbol profesional creo que no sucede en ningún equipo. No, no, al menos me parece que no hay en nuestro fútbol argentino no hay ningún técnico tan identificado con un club como es él, porque puede haberlo, bueno, Gallardo ponele, pero no con las cosas que nos enteramos que hace Gustavo, que te llama a la 1 de la mañana, te llama 15 veces por día. Digo, todas esas cuestiones al jugador lo hacen dudar. Che, ¿qué pasa con está loco? Y los jugadores que hacen, hablan con otros jugadores, todos nos conocemos en el medio y seguramente más de una incorporación la deben haber cerrado los mismos compañeros diciendo, che, vení, este está loco, pero vení que claro, no, porque, y además estás en un equipo tremendamente popular, tremendamente con un hincha que es agradecido, pero 1000 por 1000, entonces, ¿cómo no te vas a arriesgar, entre comillas, a venir a Racing? Recordemos que hubo años donde los jugadores no querían venir, no querían venir. Hubo un jugador, no importa el nombre, que de Racing se fue a Arsenal, con todo el respeto que merece Arsenal. Digo, las épocas cambiaron en Racing para bien. Bueno, y esas épocas, ¿cómo les explicás hoy a los pibes que no siempre fue así, no? Porque hoy los pibes que ven a Racing compitiendo, lo veían compitiendo en la Libertadores, cerca de la final, lo ven compitiendo en el torneo local, lo ven compitiendo por copas. ¿Cómo les explicás que no siempre fue así? Y que hubo décadas en las que Racing fue todo sufrimiento. Es difícil, es muy difícil porque ellos viven el presente, entonces uno puede decirle, mirá, que esto no fue siempre así, y uno trata de explicarle que no fue siempre así, pero que tampoco bajen la vara, porque muchos años en Racing fuimos hinchas de la hinchada, ¿no? El lunes el argumento que teníamos, viste los 15 minutos del entretiempo, como la hinchada no paró de cantar. Entonces digo, hoy la vara tiene que ser otra para los pibes, es de exigir, es de querer un club mejor, es de querer planteles mejores, dirigentes mejores, pero en la medida que se puede explicarle cada fecha donde han sucedido hechos históricos, comentarle por qué pasó, por qué el 7 de marzo qué pasó en la sede de Villa del Parque, qué pasó porque hubo un gerenciamiento porque hubieron malas dirigencias anteriores que tienen que ver con De Stefano, con Otero y con Lalín. Entonces todo ese pasado los pibes tienen que saberlo, no para decir, uy, cuidado que volvemos a eso, pero sí para tener conciencia de que lo que se tiene hoy costó muchísimo desde el aspecto institucional, político, de muchos sinsabores deportivos por muchos años. Entonces a disfrutar este presente, pero conociendo qué fue lo que pasó también. ¿Y qué le decís a los pibes cuando hablan del predio Tita y Racing se enorgullece? ¿Les contás quién fue Tita Matiusi? Porque vos la conociste a Tita Matiusi. Cuando estabas en las inferiores, Tita era fundamental para todos ustedes. Sí. A ver, Tita es una institución dentro de una institución. Quizás en algunos lapsos de tiempo un poco olvidada, un poco dejada por alguna que otra dirigencia. En muchos momentos quienes teníamos que ayudarla económicamente a Tita éramos nosotros. Tita, más allá de lo que fue para con los chicos de la pensión, los chicos que venían del interior, Tita tenía una función dentro del club, era quien lavaba la ropa, era quien trabajaba Tita dentro del club y muchas veces no le pagaban. Bueno, más allá de esos sinsabores, Tita significó muchísimo para muchos pibes que venían de afuera, que venían de otras provincias, más que nada en momentos donde, pongamos en contexto esto, hoy vos venís de Catamarca y venís a jugar a Racing, venís a la pensión, tenés el teléfono y podés hacer una videollamada con tu familia. No significa el contacto estrecho, pero sí significa que al menos tenés a alguien del otro lado de una pantallita con quien hablar, con quien contarle. En aquellas épocas, le contamos a los pibes más jóvenes que había algo que se llamaban cospeles. Cospeles, que eran como unas moneditas así, donde vos ibas a una estación de servicio a hablar en un teléfono público, tenías que hacer la cola para poder hablar por teléfono con alguien que estaba a 1000 y pico de kilómetros. Tenías que planificar la próxima llamada, te llamo a las 8 de la noche del martes que viene, y era muy difícil para los pibes que venían de otras provincias. Entonces Tita ahí, el papel de Tita fue fundamental en eso, en la contención, en tratar de que estén lo mejor posible en tiempos de muchas carencias que tenían los pibes, pero bueno, es toda una institución Tita. ¿Cómo se te ocurrió escribir El Renacido? ¿Y qué es lo más loco que te pasó a partir del libro o con el libro? A ver, lo más loco, te puedo contar una anécdota que tiene que ver con alguien que me compró el libro. Yo estamos en pandemia, lo vendía, lo llevaba yo a las casas
cuando me contactaban por redes, o lo puse en venta en una plataforma de color amarilla. Y alguien en las preguntas, sí, en las preguntas, alguien me dice, flaco, me dice, claro, porque la gente se enteraba que yo iba a las casas de las personas a llevárselo. Me dice, flaco, si yo paso por la estación de Wilde, ¿me lo llevas? Soy maquinista del tren Roca. Y yo dije, me estás cargando, hijo de puta, dale, me estás cargando. Entonces le digo, hace una cosa, escríbeme por Instagram, porque viste que no podés dar demasiado dato por la plataforma amarilla, porque si no, bueno, escríbeme por Instagram y coordinamos. Me escribe por Instagram, Mauro. Sí, flaco, yo soy maquinista del tren Roca y paso por Domínico a las, ponele, 4:02, viste los horarios, ¿no? 4:02, yo puedo estar en Domínico, en Wilde, me dice, en Wilde. Entonces le digo, no, hace una cosa, ¿a qué hora llegas a Domínico? 4:05, me dice. Listo, perfecto. Yo te espero en la estación de Domínico con el libro. Y para quienes no saben, esperar el tren en la estación de Domínico, que viene del lado de Quilmes, entra en una curva. O sea, viene entrando en una curva para entrar a la estación Domínico. Entonces yo lo esperé ahí y le dije, vos tenés que venir con el tren tocando bocina y prendiendo las luces. Si no, no te doy el libro. Bueno, entonces, y allá lo veo que entra a la curva el tren, haciendo luces, tocando bocina. Bueno, llegó, abrió la puerta, bajó él con un compañero, le di el libro, me acuerdo que ni se lo cobré de nada, y él se lleva el libro y cuando va pasando por Sarandí, lo filma el libro adelante de donde estaban manejando, no se llama locomotora, no sé cómo se llama, bueno, de donde están manejando, donde están el maquinista. Y bueno, después me pasa ese video y terminé haciendo un video donde yo filmo al tren cuando viene, prende las luces, toca bocina, se lo doy y se va el libro en el tren. Entonces eso sirvió mucho también para promocionar desde las redes el libro. ¿Y cómo nace la idea? La idea nace por Twitter, porque alguien en algún momento, che, flaco, vos tenés que escribir un libro, en la época picante de Twitter. Y después yo un día empiezo a hacer stand-up, que también lo nombraste en la apertura, y para hacer stand-up es como que vos tenés que escribir tu propio material. Y yo escribí algunas cosas de fútbol, pero un día me invita Luis Rubio, Ever Ludueña, me invita a subir a un escenario con él, y cuando terminamos en el camarín me dice, flaco, vos tenés que hablar de fútbol, vos tenés que hablar todo de fútbol, me dice, porque tenés las cosas a flor de piel, no tenés que estar pensando situaciones. Y es ahí donde empiezo a escribir. Empiezo a escribir. De hecho, yo estaba haciendo radio en Yogo Bonito allá en el 2015, en Radio Late, en Puerto Madero. Me tomaba el 159 que me dejaba en Wilde y de ahí me sentaba todos los días en un bar a escribir hasta que tuve una cantidad de material considerable. Un día lo voy a ver a Hernán Casiari, a un espectáculo que él hace, donde él leía y Cucuza Castielo tocaba una canción referida a lo que él había hablado. Entonces lo voy a ver, después lo llamo por teléfono, me quiero juntar con vos, Hernán, y ahí le expliqué, tengo este material para hacer un espectáculo como el tuyo, le digo, donde yo cuento algo y hay un músico que puede cantar algo que tenga que ver con lo que yo dije. Me dice, mándame el material. Se lo mando por mail. Pasó un mes y no me había respondido nada. Yo dije, bueno, estará ocupado, qué sé yo. Allá por el mes y medio me responde. Me dice, flaco, disculpame, recién termino de leer todo. Me dice, olvídate del unipersonal. Me dice, acá tenés un libro. Acá tenés un libro porque vos contás cosas acá que no se cuentan normalmente, que no se saben, que no se conocen. Y me dice, para mí tenés un libro, así que olvídate del stand-up y seguí escribiendo para hacer el libro. Bueno, y ahí es donde ya encaré definitivamente escribiendo en función no de un stand-up, no de un unipersonal, sino de un libro. Que bueno, termina de tomar forma ya por noviembre del 2019. ¿Puede haber segunda parte del Renacido o no? Debería, porque hay muchas cosas que quedaron afuera y hay muchas cosas que en estas charlas que voy teniendo y que tuve a lo largo de estos años aparecen, afloran, ¿viste? Hay cosas que la verdad no me acordé en su momento que podían ser de interés para contar en un libro, así que siempre está la idea. Lo que no hay hoy con el laburo que tengo es demasiado tiempo, pero bueno, uno nunca sabe. Flaco, por último tengo unas frases. El juego es que yo hago el enunciado y vos la completás con lo que querés. La primera es, la gente en la calle me conoce más por... Por tuitero que por futbolista. Mi mejor partido fue... Sporting Cristal, con el pie roto, allá en Lima, 2-1. Ganamos con gol del Toti Iglesias
y el otro te lo debo que no me acuerdo. ¿La patada más alevosa que di fue? Sporting Cristal, ese día a un peruano, ¿viste cuando vos vas a rechazar y seguís con la pierna hacia arriba siguiendo el movimiento de la pelota como diciendo, bueno, yo pateé fuerte y bueno, justo el peruano fue a intentar cabecear la pelota y se llevó pie, botín, tapones, se llevó todo. La tengo grabada, es de una belleza increíble. De todas las vidas que viví, la que más disfruté fue, Siempre la que va a venir. y la parte que más sufrí fue, Darme cuenta que una decisión que yo creí que era válida me condicionó. Ahora, cuando a mí me preguntan por qué hice lo que hice con mi carrera cuando jugué con el pie roto, yo siempre les digo, me lo preguntan ahora que tengo 60 años y yo les digo me equivoqué. Ahora, te digo a vos, pregúntamelo cuando yo tenía 21 años, pregúntamelo. Si me no, arrepiento. claro, cuando tenías 21 años y estabas ahí peleando por afirmarte en primera, con chance de ir a la selección y jugando una Libertadores con Racing después de 20 años. Entonces no me tengo que arrepentir de nada. El mejor 5 que vi es... La Madrid, sin duda. No, perdón. El fútbol argentino ha dado muchísimo. Lo nombraste recién, Fernando, el Checho Batista, Fernando Redondo. Depende la forma que te guste. A mí me gustaba mucho el Chacho Cabrera, que tuvo también unos problemas con lesiones infernales. Patrulla Jiménez, un chico que era de Banfield, que no le seguí mucho la carrera. Después si uno se va para otro lado, bueno, seguramente Busquets, pero digo, del fútbol argentino. El fútbol argentino siempre fue una gran fábrica de sacar números 5, que ojo, ya el número 5 como tal, como lo conocimos en alguna época, ya desapareció, porque hoy se juega todo con doble 5. Uno marca y el otro tiene mejor pie, entonces ya empezó a desaparecer la figura del 5 clásico, grandote, parado en la mitad de Quirós también, digo, fueron muchos los números 5, Marangoni, que dio el fútbol argentino. La profesión que me gustaría probar es... No sé si estamos a tiempo, pero a mí me hubiera gustado mucho ser músico. Estudié guitarra ya cuando era muy, muy pibe, tengo una gran facilidad tengo un buen oído, tengo mala velocidad en los dedos, pero me hubiera gustado al menos probar ser músico. Mi lugar en la historia de Racing es... Como alguien que las veces que le tocó entrar en una cancha dejó todo, las veces que le tocó defender al club desde la calle dejó todo, las veces que nos tocó pelearnos con Grondona para defender al club dejó todo, y que en la medida que el club me lo requiera o yo entienda que pueda participar, por supuesto voy a dejar todo. Flaco, gracias por haber dejado todo en esta entrevista, Fue un placer charlar con vos. Un gran abrazo y acá estamos para cuando quieran la segunda parte, claro. Pero será un gusto. El Flaco La Madrid con nosotros, Hugo La Madrid en nuestra selección de invitados.